Señor dijo en Juan 7:37, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. No puede ser agua y fuego. Eso uno o eso otro. El fuego son las aflicciones, las tribulaciones, que son las que queman la paja, el heno, la hojarasca que hay en nosotros, para que seamos, para que podamos resistir hasta el día de Cristo. Fíjese que ahí donde leímos dice, la obra cualquiera que sea, el fuego la probará y el día la declarará. Primera de Pedro 1, 6 y 7, ahí el apóstol te dice, ¿para qué es el fuego? Primera de Pedro 1, 6, 7, dice, y vosotros os alegráis en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y fíjese que las pruebas no siempre son necesarias. Lo que pasa es que a veces la gente le echa la culpa a Dios de las consecuencias de sus errores. Si uno comete errores, van a venir consecuencias. Pero eso no son pruebas, son resultados del mal comportamiento. Entonces, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, lo cual se hace para prueba de vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Y el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que así su fe sea hallada en alabanza y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Y más claro está en el capítulo 4, verso 12 del mismo libro. Mírenlo ahí para que vean. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeter lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience en la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El fuego es lo que prueba lo que somos y lo que hacemos. Y el Antiguo Testamento está lleno de eso, donde Dios le ha dicho a Israel que los va a probar como a la plata y como al fuego, que los va a purificar. La manera que Él los purificó fue a punta de aflicciones, porque ellos se apartaron. Entonces,
El tribunal de Cristo es para eso. También en 2 de Corintios, capítulo 5, habla del tribunal de Cristo. Ya lo vimos en 1 de Corintios 3, 9 al 15. Ahora en 2 de Corintios, capítulo 5, entonces habla también de este tribunal. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, la pérdida que se sufre allí es la pérdida de la recompensa. Si la obra que alguno edificó permaneciere, recibirá recompensa. Si se quemare, sufrirá pérdida de la recompensa, pero él se salvará, así como por fuego, sencillamente porque está en el fundamento. Exacto. Ese es el tribunal de Cristo, o sea, la iglesia del arrebatamiento va a pasar al tribunal de Cristo y allí es donde va a recibir sus galardones para luego ir a las bodas del Cordero. En Apocalipsis 19 dice: oí una voz del cielo que decía: aleluya, gocémonos y alegrémonos porque han venido las bodas del Cordero, y a la esposa se le ha dado que se vista de lino fino, vino blanco finísimo, que son las acciones justas de los santos. O sea, la iglesia, así como una novia va engalanada a su boda, entonces así la iglesia va a ir a las bodas del Cordero. La iglesia ahora no es la esposa del Cordero, sino la novia del Cordero. Porque si fuera la esposa, entonces ¿para qué ir a las bodas? Ahora es la prometida del Cordero. Entonces, cuando venga, el Señor va a llevarla. Hay 3 cantares de la iglesia. Cantares es un libro, es el cantar mayor de los que escribió Salomón. Salomón escribió 1005 cantares y este es el cantar de los cantares, o sea, el máximo. Entonces hay 3 cuadros que usted los puede buscar ahí más adelante. El primero es: ¿quién es esta que se muestra en el desierto como una nubecita? La iglesia comenzó con 120. La iglesia en todas partes comienza con una familia, con unas pocas personas en cualquier lugar. ¿Quién es esta que se muestra en el desierto como una nubecita? El segundo cuadro, que está en el capítulo 6, el primero creo que está, dice: ¿quién es esta? Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Esa es la iglesia en su marcha triunfante.
Y en el último capítulo está, ¿quién es esta que sube recostada sobre el pecho de su amado? Ahí están los 3 cuadros de la iglesia en su comienzo, en su desarrollo y en su arrebatamiento en el pecho de su amado. Bueno, ¿de cuánto tiempo disponemos? ¿Hasta cuándo? Son las 8:30. ¿Podemos estar hasta las 9? ¿O está muy tarde? Bueno, entonces vamos a ver, tenemos estos tres eventos que tienen que ver con la iglesia. Esto no tiene nada que ver con Israel, esto es con la iglesia. O sea, el arrebatamiento, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Los israelitas que se han convertido en estos 20 siglos, ellos han entrado en la iglesia, porque Israel es una nación, la iglesia es un cuerpo, y en Cristo no hay judío ni griego, siervo ni libre, varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean siervos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, la iglesia es un cuerpo, es un organismo vivo, universal, Cristo es la cabeza, y todo el que obedece el evangelio es incorporado en ese cuerpo. El primer ejemplo está en los Hechos 2:41. La iglesia nació con 120, entre los que estaban los 12 apóstoles, María la Madre del Señor y otros. Y Pedro predica el primer sermón y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos, añadidos a la iglesia. Y el verso 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Todo el que obedece el evangelio, no el que pasa adelante. Pasar adelante es un paso, pero eso no es todo. Ese es el mal de muchos predicadores del mundo religioso que hacen de una parte el todo. La salvación no es una cosa instantánea, es un proceso. Entonces, cuando una persona recibe la palabra, ha sido engendrado por la palabra. Pero es cuando obedece la palabra, siendo bautizado, que es incorporado en la iglesia. Que es incorporado en la iglesia. Y la iglesia es un organismo universal, un cuerpo, de la cual Cristo es la cabeza. Israel es una nación con promesas terrenales. Por eso, una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. La iglesia tiene promesas espirituales, promesas celestiales, porque la iglesia es el resultado de un nuevo nacimiento, de una nueva creación, de un nuevo orden. Israel es el linaje de Abraham, la iglesia es el linaje de Jesucristo. Entonces hay que hacer esas diferencias. Porque por muchos años, por siglos, antes de que Israel renaciera en 1948, las iglesias predicaban que la iglesia había sustituido a Israel y que la iglesia era el Israel espiritual. Porque como Israel no aparecía en los mapas, entonces la gente pensó que Israel había desaparecido para siempre. Pero entonces cuando surgió el renacimiento de Israel en 1948, entonces la gente comenzó a leer la palabra de Dios y a darse cuenta de que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia. Entonces, por eso hay que hacer esas distinciones.
Bueno, entonces vamos a ver si hay algunas preguntas sobre estos tres eventos: el recogimiento, el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. ¿Queda alguna pregunta o hay alguna pregunta sobre eso? Sí, hermana. Mi pregunta no es específicamente sobre los tres. Me voy a acercar. Sí, acérquese porque mis oídos están viejos. Son los oídos nomás. A Pero ver. mi pregunta no es exactamente sobre estos tres aspectos, pero sí tiene que ver Ajá. en el mismo tiempo. A ver. Hablando de la resurrección, yo siempre entendí que teníamos, la Biblia nos habla de la primera y la segunda resurrección, y que la primera resurrección corresponde a los santos, y que Cristo es las primicias y luego los santos. Yo tenía entendido esas dos partes de la resurrección, que en Apocalipsis 20 dice: bienaventurados los que hacen parte de la primera resurrección, la segunda muerte. Pero leyendo el libro de los Efesios, el libro que usted acaba de escribir, aparece una tercera etapa de la primera resurrección. Y yo leía que en Apocalipsis 20, 4 y 5, usted sabe bien lo que dice el 4. Sí. Y el 5 dice: pero no. Vi los que fueron. Está en la primera resurrección. Exacto. Es que hay dos clases de resurrección, una resurrección y otra resurrección, sino clase. Como hay hoteles de 5 estrellas y otros de 2 o de 3. Entonces, comenzando por el Salmo 17, el último versículo, dice David: Señor, líbrame de los hombres cuya parte es esta vida, que yo seré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Daniel 12:2 dice: los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Juan 5:29, el Señor Jesús dijo: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora, no ha venido, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Romanos 2 dice: los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. Pero tribulación y angustia al que hace lo malo, al judío primeramente, pero gloria y honra y paz al que hace lo bueno. Entonces hay dos clases de resurrección. Entonces la primera resurrección tiene 3 etapas. Cristo es el primero. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron fue hecho. Porque así como la muerte entró por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Entonces está hablando de las 2 primeras etapas, Cristo y los cristianos. El fin es la segunda resurrección. Pero en Apocalipsis 20 está hablando de los mártires de la gran tribulación. Vi tronos y los que recibieron facultad para juzgar se sentaron. Estos son estos son participantes de la primera resurrección, pero esa es la última parte de la primera resurrección, o la tercera etapa de la primera resurrección, y en ella solo participan los mártires de la gran tribulación, que son israelitas, no son gentiles, porque los que van a sufrir en la gran tribulación son los judíos. 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús
y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, es que la primera resurrección tiene 3 etapas. Las primicias, que es Cristo, la cosecha y luego la raspa. Hablando cafeteramente. Hermano, mi esposa en la tarde me preguntaba por qué dice reinaron con él 1000 años, si una cosa es la iglesia y otra cosa son los judíos. Entonces ahí queda como si ellos se levantaran y fuesen a reinar con la iglesia. Sí, no, reinaron con Cristo 1000 años, pero no como la iglesia. O sea, no reinaron, pero no juzgaron. Ah, ¿no? Porque Sí. entendió que Israel era parte del reino. Claro, es que los principales que van a entrar al milenio es Israel. Y los que sobrevivan de la gran tribulación que hayan tratado bien a Israel en ese tiempo, porque el juicio de las naciones, lo que pasa es que nos vamos a anticipar a lo otro, pero vamos a decirlo, en Joel 3 y en Mateo 25:31 está el juicio que Jesucristo va a hacer sobre las naciones. Cuando venga el Hijo del Hombre y se siente en el trono de su gloria, reunirá las gentes o las naciones y las apartará como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a la derecha y les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme. Y ellos le dirán: ¿y cuándo te vimos sediento o hambriento o enfermo o en la cárcel? Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Ese es el juicio que Jesucristo va a hacer a las naciones por el trato que le han dado a Israel en ese tiempo. Y ellos van a entrar en el milenio. Y los otros, apartados de mí. Entonces es el juicio de las naciones. Es que el día del Señor, que nos vamos a anticipar a eso, pero el día del Señor son varios acontecimientos. Como la primera venida de Cristo fueron 33 años. Muchos acontecimientos se sucedieron en esos 33 años, pero eso fue la primera venida de Cristo. Entonces, en la segunda venida de Cristo, Él va a juzgar al mundo con justicia. Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien dio fe a todos con haberlo levantado de los muertos. Él viene a juzgar el mundo y Él viene a hacer un juicio de las naciones que han tratado mal a Israel y a los que lo han tratado bien. Entonces el juicio de las naciones, que está en Joel 3 y está en Mateo 25:31 hasta el final. Entonces, los mártires de la gran tribulación, dice, vi tronos y los que recibieron facultad para juzgar. O sea, que ellos van a participar del milenio porque van a participar de la primera resurrección. Entonces, esa es la tercera parte de la primera resurrección. La segunda resurrección, un solo hecho. Pasados 1000 años, o pasado el milenio, es cuando viene entonces que el diablo va a levantar una subversión contra los santos y contra Cristo que están gobernando el mundo desde Jerusalén. Y entonces fuego del cielo caerá y los matará. Y entonces viene el juicio final, que es
Entonces los otros muertos no tornan a vivir hasta ese entonces. O sea, la primera resurrección es para los de Cristo, solamente. No solamente es número uno, sino es clase. Si los santos resucitaremos con un cuerpo de gloria, de inmortalidad, de vida eterna. Los impíos resucitarán con un cuerpo de vergüenza y confusión. Porque la gloria no es un lugar, la gloria es un estado. Los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra, inmortalidad, la vida eterna. Entonces, porque se está en ese estado, se va a ir a un lugar acorde a ese estado. Pero la gloria es eso, un estado. Bueno, ¿está claro? Bueno, ¿hay alguna pregunta más? De pronto una pregunta un poco curiosa, hermano. Sí. Cuando uno lee primera de Tesalonicenses 4 y 5, se habla del arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 4 y 5 habla del arrebatamiento de la iglesia. Segunda de Tesalonicenses 2 habla del día del Señor. Los tres. De los tres. Arrebatamiento, la segunda venida y el día del Señor. Pero entonces el día del Señor se encuentra también relacionado en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Sí, pero es que el día del Señor es el día del juicio. Hay dos términos muy parecidos, pero que designan dos hechos diferentes. El día de Cristo es el día de la recompensa. Léalo en 1 Corintios 1:8, Filipenses 1:6 y 2:16. Segunda de 1 Corintios 1:8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 1:6 dice: estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 2:16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo me pueda gloriar de que no he trabajado en vano, ni en vano he corrido. El día de Cristo es el día de la recompensa en el tribunal de Cristo. O sea, vivimos y trabajamos para ese día. El día del Señor es el día del juicio. Entonces aquí en 1 Tesalonicenses 5 habla de ese día también, pero noten la diferencia. 1 Tesalonicenses, donde leímos el capítulo 5, que dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, no es el día de Cristo, es el día del Señor, vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Pedro, o segunda de Pedro, capítulo 3, también dice del día del Señor como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche se embriagan, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual os decimos esto, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2 dice:
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, coma, y nuestra reunión con Él, o sea, el arrebatamiento, coma, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque no vendrá el día del Señor sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. ¿Cómo? En otras palabras, no está cerca en el arrebatamiento. Exacto, sí. O sea, lo que la iglesia es el recogimiento. No estamos esperando al anticristo, ni el fin del mundo, ni la gran tribulación. Lo que pasa es que cuando algunos leen esto, entonces piensan que no vendrá, se refiere al Señor, pero no se está refiriendo al Señor, sino al día del Señor. O en Apocalipsis también, ese 24 también lo usan los que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación porque no saben que esa es la tercera parte de la primera resurrección. O sea que la primera resurrección tiene primicias, cosecha y raspa. Hermano, lo curioso de la pregunta, yo decía que curiosa, es en dónde se documentó San Pablo para escribir de manera tan cronológica. No existía el Apocalipsis y parece que estuviera explicando el Apocalipsis. Revelación. Sí, sí. Toda la escritura es divinamente inspirada. Y dice Pablo, toda la escritura es divinamente inspirada. Y Pedro dice, ninguna escritura es de particular interpretación porque la profecía no fue dada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que sí, el Apocalipsis se escribió posteriormente, porque Pablo murió en el 68 y el Apocalipsis fue escrito por el año 95, 96. Entonces, pero era el mismo Espíritu que le estaba dictando a Pablo el que le dictó a Juan. Bueno, ¿está claro lo demás? Si tiene alguna duda o alguna inquietud, pues pregunte sobre estos temas, ¿no? Ya más adelante hablaremos de otros. Solamente en el punto que tocó de la salvación. Ajá. La salvación no es algo instantáneo, es un proceso. Exacto. Entonces se me viene la pregunta, a veces le preguntan a uno, cuando una persona viene, ¿cuándo es que una persona viene a ser miembro de la iglesia? Ya. Cuando acepta al Señor, cuando cree, cuando se bautiza en el nombre de Jesús o cuando recibe el Espíritu Santo. Muy buena la pregunta, es importante. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, porque la Biblia habla no de aceptar, sino de recibir. Porque aceptar es dar un asentimiento mental, pero recibir es un acto, una actitud. Entonces, así que los que recibieron su palabra, a todos los que le recibieron, Zaqueo descendió a prisa y lo recibió gozoso. Es decir, aceptar es una cosa y recibir es otra cosa. Entonces Jesucristo vino al mundo para que lo recibamos. Cuando uno recibe su palabra, lo ha recibido a Él. Pero cuando recibe su palabra, uno ha sido engendrado. Y usted nunca ha visto que una mujer conciba una noche y al otro día nazca el niño. No. Santiago no lo dice. Santiago 1, 16, 17 y 18 dice: no erréis, amados hermanos míos, o sea, no nos equivoquemos. Todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos ha engendrado
por la palabra de verdad, para que seamos, para que lleguemos a ser primicias de su creación. Entonces ahí se produce el engendro. Una mujer concibe de su marido, pero ni siquiera ella sabe el día o la noche que concibió. Ella se viene a dar cuenta a los 20 días o al mes porque tiene síntomas en su organismo. Se le va la menstruación o se está sintiendo que algo está pasando en su organismo. Entonces ella va donde el médico o se hace la prueba y cuando comprueba que está embarazada, entonces comienza a esperar un niño. Pero de ahí al nacimiento hay una distancia. Entonces, cuando una persona pasa adelante o levanta la mano o se arrodilla, o porque muchos no lo hemos, yo nunca pasé adelante. Entonces, cuando la persona recibe la palabra, ha sido engendrado por la palabra de verdad. Luego, primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Uno nace de lo que fue engendrado. Uno no puede sembrar maíz y recoger arroz. Uno nace de lo que fue engendrado. Entonces, ¿cómo fue engendrado? Por la palabra de Dios, para ser primicia. ¿De qué nace? De la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona se bautiza es cuando ha dado ese paso decisivo, es decir, porque ha entendido y se ha producido en él el cambio. Vamos a poner el ejemplo de la mujer. La mujer se da cuenta o presume que está embarazada por los síntomas. ¿Cómo se da cuenta un hermano o una mujer que ha sido engendrado por la palabra de Dios? Por los síntomas. Cuando sus pensamientos y sus sentimientos han cambiado. Y cuando cambian los sentimientos y los pensamientos, cambian los hechos. Porque los hechos son fruto o de los pensamientos o de los sentimientos. Entonces, cuando una persona ha cambiado, es una nueva criatura. El que está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas pasaron. Por eso, a una persona que se va a bautizar, uno le pregunta, ¿qué ha hecho el Señor en su vida? Entonces, si él era un borracho, dice, bueno, yo era un borracho, pero ya no, yo ya dejé el trago hace tanto tiempo. O si era un fumador, o si vivía con una mujer que no era la suya. Es decir, porque el cambio interno ha producido un cambio externo. Entonces, por eso la persona viene a bautizarse, para sepultar el viejo hombre. El bautismo no es el nacimiento de agua, el bautismo es la sepultura. Romanos 6:3 lo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados a muerte por el bautismo, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, una persona se va a bautizar para sepultar el viejo hombre, para darle paso a la nueva criatura que ha nacido. O sea que el bautismo en agua no es el nacimiento de agua, el agua es la palabra. Vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado, le dijo Jesús a los discípulos. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla y purificarla en el lavacro del agua por la palabra. Primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad.
Nacer de agua es nacer de la palabra, nacer del Espíritu es nacer de la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son las que plantan la vida en este cuerpo mortal, en este hombre mortal. Exacto. Entonces, nacer de agua y nacer del Espíritu es un solo nacimiento. Lo que pasa es que las tradiciones han enseñado que nacer de agua era una cosa y nacer del Espíritu era otra cosa y nacer de mamá otra cosa. Entonces serían 3 nacimientos. Pero Jesús dijo, si no naces otra vez, si no naces de nuevo. Y el apóstol Pedro dice, siendo renacidos. Renacido es nacer segunda vez, no tercera vez. Entonces, la persona nace, ¿por qué? Porque está gestada. Pero de recibir la palabra a nacer, tiene que transcurrir un tiempo y tienen que transcurrir unos hechos. Y el Señor le estaba hablando a Nicodemo de eso, porque le dijo, si te he dicho cosas terrenas y no las creéis, ¿cómo creerías si os dijere las celestiales? Entonces, lo que pasa es, como dije al principio, el Señor solo le dijo a Nicodemo 2 cosas. De cierto digo, si no naces otra vez no puedes ver. Como él pensó fue en su mamá, entonces el Señor le repitió la dosis. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero está diciendo lo mismo, repitiéndole lo mismo. Como Judas, cuando Jesús se estaba despidiendo de ellos, les dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y yo me manifestaré a él. Y le dice Judas, Señor, ¿y por qué te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces él le repitió la dosis. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Porque el que no entiende hay que repetirle la dosis. Eso es todo. Entonces, uno nace de lo que fue engendrado. ¿Por qué estamos aquí? Porque un papá nos engendró. Si no, no estuviéramos aquí. Y una madre nos concibió, nos gestó y nos dio a luz, pero eso no fue de la noche a la mañana. Entonces, el nuevo nacimiento es un proceso, la salvación es un proceso, no es una cosa instantánea. Hay que recibir la palabra, dejar que la palabra produzca su efecto y entonces la persona misma se va a dar cuenta. Vea el caso del etíope. El etíope era un prosélito del judaísmo, era un creyente en las Escrituras, pero iba leyendo algo que no entendía. Te ruego que me digas de quién dices tú el profeta, de sí mismo o de otro. Desde esa escritura, Felipe le anunció el evangelio, de Jesús. Y yendo por el camino, el etíope fue el que vio el agua. Y le dijo, vea, aquí hay agua que impide. Lo estaba acosando para que se bautizara. No, él le explicó el evangelio. Y el etíope vio el agua y dijo, aquí que hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué dijo el etíope? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Antes no sabía quién era Jesucristo, ni que era el Hijo de Dios. Porque estaba leyendo Isaías 53 y dice, pero ¿de quién dices tú el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Entonces, sí, por eso las personas no se deben acosar, no se deben forzar, no se deben manipular, sino que uno lo que tiene que hacer es plantar la palabra de Dios en la mente y en el corazón de la gente, y la palabra hace el efecto.
Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y sin Él nada de lo que hiciste fue hecho. La palabra de Dios es creadora, la palabra de Dios es la simiente de Dios. Y así, y si una simiente vegetal la siembra uno para que nazca, y si una mujer concibe para tener un hijo, ¿cómo no va a ser la palabra? Además, el Señor dice que la palabra que sale de su boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada para aquello que la envíe. Entonces lo que tenemos es que predicar con confianza y creer que esta palabra tiene vida. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Las palabras nuestras son apenas vehículos para transmitir ideas. Usted tiene una idea en su cerebro y quiere comunicársela a otro, pues usa las palabras, verbales o escritas. Pero no, de ahí no pasa. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. Esa es la gran diferencia entre las palabras humanas y las palabras de Jesús. Ahí está la obra del Espíritu. Exacto. La obra del Espíritu Santo, Él siempre tiene que ser con la palabra. Claro, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, no la suya. Sobre todo tomando la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Por eso se necesita la unción, porque el Espíritu es el que envía su palabra. Él envía la palabra a la tierra. Por eso uno, aunque sepa lo que tiene que predicar, lo que debe predicar, uno tiene que buscar al Señor en oración, confiando que Él va a enviar su palabra. Porque si Él envía su palabra, hay efecto. Amén, amén. Usted citaba un versículo que dice, y Dios añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Exacto. Ahí hay predestinación. No, la predestinación no existe. Pero la predestinación es un eslabón en una cadena. Si se saca, no tiene principio ni fin. Las doctrinas no se contradicen, se complementan. Donde termina la una, comienza la otra. Vea, ahí está en Romanos 8 la cadena. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios ha hecho esas cosas, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Es que la predestinación se basa en la presciencia de Dios. Primera de Pedro 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia, o sea, el conocimiento anticipado. Según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, Dios conoce el fin desde el principio y Él sabía la actitud suya y la actitud mía cuando llegara el mensaje. Porque Él conoce el fin desde el principio. No es que Dios escogió a uno para mandarlo para el infierno y a otro para el cielo, no. Es que Dios sabía, y Dios sabe todas las cosas. Lo único que
Que Dios no sabe o no conoce es a otro Dios, pero el resto Él todo lo sabe. Basados en ese principio, hay cosas que de pronto dejan vacíos. Por ejemplo, el caso de Nínive. Nínive debe ser destruido. Pero entonces la actitud de Nínive cambió los planes de Dios. Cambió. Sí. Es decir, es que si Dios no supiera todo, no sería Dios. Entonces, por eso, en la Biblia hay dos términos que parecen contradictorios, pero no son contradictorios. ¿Sí? Que Dios no se arrepiente y que Dios sí se arrepiente. Dios se arrepiente del juicio porque es misericordioso. Por eso se arrepintió de castigar a Nínive. Lo que Dios no se arrepiente es de sus promesas. Lo dice Números 23, está hablando de las promesas. Y lo que dice en Romanos, lo cita Pablo en Romanos 11, sin arrepentimiento son las mercedes de Dios. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Dice, Él dijo y lo hará. Lo prometió y lo cumplirá. Dios no se arrepiente de sus promesas. Pero Dios sí se arrepiente del castigo porque Él es misericordioso. Y cuando el hombre cambia la actitud, entonces Él en su misericordia le pasa por alto el castigo o se lo posterga. Otro versículo que usted mencionó, donde habla acerca de la revelación que recibe Pedro. Aparentemente hay una expresión que sobraba aquí en ese versículo. Cuando dice tú eres Pedro. ¿Por qué dice tú eres Pedro? Parece que no encaja con el contexto. Sí, porque Pedro es piedra. Por eso dice en el original, dice, tú eres Petrus, y sobre esta Petra. Así que Pedro era una piedra, y Petra es la roca. Sobre esta roca, sobre la confesión, sobre la revelación, sobre la declaración. Es más, en el verso 20 dice que el Señor le dijo a los discípulos que a nadie dijeran que Él era Jesús el Cristo. La revelación vino, pero Él le prohibió a los discípulos que lo anunciaran, porque, como dice Pablo en 1 Corintios 2, si los príncipes de este siglo hubieran conocido que Él era el Señor de la gloria, no lo hubieran crucificado. Entonces, Él estaba encubriendo su identidad. Como dice Isaías 45:15, tú eres Dios de Israel que te encubres, Dios de Israel que salvas. Entonces Él estaba encubriendo su identidad porque si los príncipes hubieran sabido que Él era el Mesías, no lo hubieran crucificado. Y eso era necesario para nuestra salvación. Bueno, yo creo que ya sí llegamos a las 9. Uy, nos pasamos. Bueno, entonces mañana hablaremos de la segunda venida de Cristo. Si quieren, léanse Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Lucas 21. Ahí está el sermón profético de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a hablar mañana de eso. Amén. Dios les bendiga. Lucas, ¿qué? 25. Mateo 24 y 25. Lucas 21 y Marcos 13. Ese es el mismo sermón. Lo que pasa es que los 3 evangelistas lo registraron. Ojalá que podamos durante la enseñanza usted anotar las preguntas, amén, con libertad. Lo importante pues es aprender, amén. Mañana pues estaremos aquí a la misma hora, invitemos a los hermanos y es bueno pues este buen tiempo para aprender más de la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y agradecer a Dios por este gran privilegio, amén. Oremos.